Pois voltamos a falar de consumo aquí en Radio Culleredo. Estamos no mes no que remata a tempada de A Terraza. Pararemos para un merecido descanso dos nosos colaboradores e colaboradoras nos meses de xullo e agosto, e logo vir con máis folgos, pero queremos deixar uns cuantos programas, sobre todo desta sección de consumo, de falar de consumo, porque son moi necesarios. E o mellor, miren, a semana pasada falábamos do transporte. Agora que moita xente vai coller vacacións, pois que mellor que saber os nosos dereitos antes de ter que coller un avión, un tren, un autobús. Bueno, pois sempre viaxar tranquilos. E a hora de movernos por no noso día a día, a veces, pois resulta que nos atopamos con unha reclamación, sobre todo cando facemos compras online, que últimamente todo o mundo compra online. Todo o mundo sabe mercar online. Eu non o teño tan claro. Eu que son dos que tengo moitas dúbidas, ás veces, e iso que teño prudencia, e ás veces non as teño todas comigo. Ana García Rodiño, Federación Euroconsumo Galicia, que tal? Moi bons días. Hola, moi buenos días. Sabemos mercar online ou ás veces nos deixamos levar e non tomamos precaucións? Un poquito de las dos cosas. Sabemos, pero también es necesario que estemos un poco más informados. No nos confiemos, esa es la clave, no confiarse. Porque, ¿qué ventajas tienen las compras online? Pues ya las conocemos todas, ¿verdad? Es que hoy en día se hace muchísima compra. Estábamos hablando de las vacaciones, pues también cuando nos vamos de vacaciones, pues necesitamos cosas y también a veces las compramos ya online antes de marcharnos, porque así ya llevamos todo preparado. Pues necesito una maleta para mi época de vacaciones. Necesito llevar unas chanclas, lo que sea. Ahora se compra todo, absolutamente todo online, porque es muy cómodo. Nos llega a casa, nos llega a la tienda de la esquina. Los viajes, exactamente, todos los servicios, entradas para museos, para actos culturales, todo se puede hacer online. Pero sabemos comprar bien, nos paramos, tenemos cultura de compras online. Porque a mí me llegan al punto de información, a nuestro punto de información de Culleredo, pues me llegan consultas sobre qué hago ahora, que ya he metido la pata, me dicen. Ya he metido la pata, he comprado y no sé bien dónde compré, no me quedé con la documentación para poner una reclamación, la página donde compré no me la leí. Todas estas cosas realmente... A todo pasado é complicado desfacer ese entuerto. Es difícil, por eso hay que aprender a prevenir siempre. Y prevenir es estar informado y tener un poquito de cautela. Los jóvenes ya se han criado, muchos ya han nacido en estas formas de comprar, ¿no? Son los que han nacido en la era ya más digital. Pero después estamos los mayorcitos, los ya de una edad que todo esto lo estamos aprendiendo. Y a veces lo aprendemos pues con el maestro más duro, que es la experiencia, ese maestro que nos da los golpes. Es cierto, no se nos vuelve a ocurrir, si hemos metido la pata y hemos perdido el dinero, pues a cometer el mismo error. Pero hay mucha gente que todavía no tiene experiencia suficiente, y también hay que darle aquí, hay que poner los casos, los ejemplos y decir, hay que tener mucho ojo con las compras online. Bueno, entón, logo falamos dese punto de información ao consumo que temos aquí en Culleredo, en Vilaboa, e que pode axudarnos a non ter os errores ou a reparalos, pero para ter un pouquiño de seguridade, en que debemos fixarnos, que pasos, que pautas debemos ter en conta a hora de mercar online? Agora que ao mellor pois moita xente colle vacacións e quere mercar algunhas cousas porque vai facer esa viaxe ou vai a facer algunha cousa que non pode facer mentres traballa, e ao mellor pois voltamos no verán a utilizar as compras por internet. Bueno, primero de todo es que lo hagamos desde un dispositivo seguro, porque ya no solamente intervienen en las compras online pues las partes clásicas, es decir, el comprador y el vendedor, sino que también hay operarios por el medio que a veces se hacen con datos, por cual esto puede dar lugar a un uso fraudulento de información, de datos personales que nosotros damos. Entonces, tener un dispositivo adecuado, un dispositivo, por ejemplo, con un antivirus, para evitar que se roben datos bancarios, esto es importante.
No es habitual que la gente lo tenga, pero bueno, yo creo que hay que ya empezar un poquito a replantearse un antivirus. Hay muchos que son gratuitos y otros que por poco dinero pues nos dan una seguridad importante. Después, utilizar medios también seguros, porque medios de pago para compras por internet puede ser desde tarjetas de crédito, tarjetas de débito, puede ser a través de Bizum, transferencias bancarias, podemos utilizar las criptomonedas incluso para pagos, los mismos teléfonos móviles. No sé, ¿me olvido de alguna? Sí, me olvido de alguna, de la más importante o de la que yo suelo recomendar. Hagamos un pago a través de una plataforma como es PayPal, por ejemplo. No le vamos a dar publicidad gratuita, pero sí es bueno que las personas sepan o que conozcan una plataforma segura como es esta. O si está extendida prácticamente, totalmente, o casi universal, ¿no? Yo creo que sí. Y es bueno a través de PayPal. ¿Por qué? Porque damos los datos a esa plataforma que nos merece confianza ya. Yo creo que ya está comprobada la confianza que da PayPal. Tenemos nuestros seguros correspondientes también por si tenemos algún tipo de problema. Y solamente le estamos ofreciendo nuestros datos pues a una empresa. No cada vez que estemos comprando en un sitio distinto hacer, rodar nuestros datos, nuestra información personal, nuestra información bancaria. Eso es muy, muy problemático y puede traer consecuencias, a lo mejor no a corto plazo, pero a largo plazo podemos vernos metidos en algún tipo de problema. Entonces, todo esto es importante controlarlo, no hacerlo de cualquier manera. Encontrar una forma clásica y habitual para nosotros para que nos quedemos tranquilos. No os recomiendo también, por ejemplo, no hacer las compras cuando tenemos una conexión wifi, sino desde una conexión que no sea wifi también, pues porque conexión wifi es menos fiable. Puede entrar cualquier persona. Puede entrar cualquier persona. Hagámoslo siempre en páginas seguras, esas páginas que su denominación empieza por HTTPS. Vale, esas son páginas seguras. Pues hagámoslo en páginas seguras. Y en empresas que nos den una credibilidad, que sean conocidas, donde nosotros podamos hacer una valoración de que son empresas con rigor. ¿Y con rigor por qué? Pues porque tienen pues en su página web tienen una información suficiente para el consumidor, información de cómo deben hacerse o cómo debe ejercitarse el derecho de desistimiento. Después hablaremos de lo que es. Nos dan una información clara de todos los datos fiscales de esa empresa para que en caso de que tengamos que poner una reclamación sepamos con seguridad cuál es la sede social de esa empresa, cuál es la denominación, dónde podemos reclamar. Eso es básico y fundamental. Me llegan consultas de personas que compran en páginas, digamos, desconocidas. Se dejan llevar exclusivamente por el precio. Y yo digo, pero ¿cuándo se han dado los duros a peseta? ¿Cuándo nos regalan las cosas? Si nosotros queremos comprar un artículo que tenemos un precio aproximado de 500 euros, si vemos que ese artículo está por 50, que salte esa bombillita roja en nuestras cabezas y diga, esto es imposible, porque o está estropeado, o esto es totalmente un fraude, o no sé lo que voy a hacer, porque no puede ser. Es decir, puede haber ofertas, puede haber rebaja, pero no pueden regalarme los productos. No tiene lógica. Vamos a perder a lo mejor 50 euros. Vale, que bueno, pues lo intento. Bueno, yo creo que eso es un absurdo. Tenemos que ya empezar a desterrar de nuestras cabezas lo de, bueno, como es poco dinero, no pierdo nada. Sí pierde, sí se está fomentando. Sí perdemos 1 euro, 2 euros, parece poco, pero se está fomentando ese tipo de prácticas que están siendo perseguidas por los organismos de consumo y también, como no, por la propia Guardia Civil, porque realmente estafas por internet hay miles y miles y miles. ¿Vale? No podemos hacerle el caldo gordo a estos estafadores. Por tanto, compremos en páginas que merezcan la pena, páginas serias. Y aquí hablábamos de la conexión, decía yo, de páginas serias. Son páginas que informan. Y nos informan, por ejemplo, de ese derecho tan importante. ¿Qué dices tú que te gusta tanto? Sí. El derecho de desistimiento. Sí, me parece un achádego eso. Vamos. Que es maravilloso. Sí. Ese es el derecho que tienen los consumidores a, cuando reciben ese artículo, ese producto, en sus hogares, en su punto de recogida, si ven que no le convence, si ven que no lo quieren ya, pueden devolverlo.
no tienen nada que decir. No tienen que decir ni que el producto está estropeado, ni que el producto viene mal, ni que... No, pueden devolverlo simplemente porque se echan atrás en esa compra. ¿Vale? Y tienen derecho a que se le devuelva íntegramente lo que han pagado. Ojo, para el ejercicio del derecho de desistimiento tenemos que mirar bien la página donde compramos. Hay que avisar a la empresa. Es un derecho que dura 14 días naturales, es decir, 14 días contados en el calendario. Sábados y domingos computan. Esos 14 días naturales, si no se nos informa en la página de esa empresa, esos 14 días se convierten en 12 meses. ¿Vale? Porque es un derecho importantísimo del que hay que dar mucha información al consumidor. Si nosotros llega a casa el producto, no nos interesa, queremos devolverlo, exactamente igual, de la misma forma que lo recibimos, lo devolvemos. En buen estado. Se supone que estamos hablando de un desistimiento, no de un uso y no de intentar beneficiarnos y usar ese producto y luego devolverlo, no. Un producto en buen estado, pero que nosotros no queremos, por el motivo que sea. Nos hemos arrepentido de la compra, ya hemos comprado en otro sitio, lo hemos encontrado más económico. Bien, pues tenemos esa libertad. Ese derecho de desistir es un derecho que no solamente opera en las compras online, opera en cualquier tipo de compra que se haga fuera de establecimiento comercial. También en las compras que se hacen telefónicas. Compras remotas, vamos. Sí, fuera, claro, que no tenemos un lugar físico para ir a comprar y para ver ese producto. En ese caso, ejercitamos el derecho de desistimiento. ¿Alguna duda? ¿Tienes alguna duda? Que te veo con una cara así. Que te pregunto alguna vez, me gusta recalcarlo moito. Cando devolvemos o produto, porque non o queremos, temos que costearnos os gastos de envío. Bueno, eso... A non ser que a páxina diga que non. Exactamente. Tenemos que costearlo los consumidores. Pero hay empresas, hay comercios online que dicen, compre con tranquilidad, que si quiere devolver y ejercitar su derecho de desistimiento, nosotros se lo recogemos sin coste alguno. ¿Vale? Pues muchísimo mejor. Todavía más. Pero hay que mirarlo eso. Pero hay que mirarlo. Hay que informarse. Porque si no, también en la página va a decir que el derecho de desistimiento supone que el consumidor asume los gastos de transporte, claro, de devolución. Pero es mejor mirarlo eso. Pero es mejor mirarlo. ¿Cómo se hace el reembolso? Se hace de la misma manera o nos ponemos en contacto con la propia empresa y ya nos dicen si ellos tienen una forma específica, que también pueden indicar forma específica de recogida. Vamos nosotros o bien usted nos lo tiene que enviar a través de un correo postal, por ejemplo. Todo esto siempre tiene que estar muy, muy, muy aclarado. Es que es básico. Si vemos que en una página nos dicen todo esto, es que ya estamos más tranquilos. Y bueno, la gran mayoría de los productos que compramos se pueden devolver, pero bueno, también el consumidor tiene que saber que no podemos en todos. Productos, por ejemplo, de alimentación, no cabe un derecho de desistimiento. Es decir, bienes perecederos, no. Los que están personalizados, cuando encargamos una camiseta con nuestro nombre y nuestro apellido o con lo que sea, es decir... si eso ha sido hecho, digamos, a medida, está clarísimo que si nosotros después rehusamos esa compra, pues no lo podemos hacer. No podemos pedir la devolución del dinero en esos casos. Ni bebidas alcohólicas, ni otra serie de productos cuyo precio pueda estar sometido a fluctuaciones o a variaciones. La gran mayoría, sí. Después también a veces compramos cursos por internet. Si el curso no lo iniciamos, por ejemplo, ¿cabe el desistimiento? Sí. Que a mí a veces me llaman y me dicen... No si empezamos, claro. Si lo empezamos. Pero si el curso no está empezado, si no hemos descargado ningún tipo de documentación, pues también tenemos que mirar la página y también sabemos que simplemente, si no hemos abierto el curso, no lo hemos iniciado, de ninguna manera podemos desistir y solicitar el reembolso de la cantidad que hayamos abonado hasta el momento. Entonces, bueno, son muchas ventajas para el consumidor. Muchas ventajas, pero lo que vengo a decir siempre. Pero las ventajas supone que los consumidores tenemos que estar preparados, informados. Por favor, que esto es básico y fundamental. La lectura. Y si no, pues mira, llamadas al punto de información y consultas de ¿qué te parece, Ana, esta página? Necesito comprar esto. Y bueno, yo doy mi opinión personal, mi experiencia, y digo, bueno, pues mira, yo no lo haría en esta página porque me meto yo y digo, no me parece fiable. Lo que yo veo no me da garantías. Busca en otro sitio.
porque las compras por internet afortunadamente se hacen en el mundo entero, es decir, no compramos en el establecimiento de Coruña ni en el de España, no, es que podemos comprar en donde queramos y nos pueden ofrecer garantías en muchas partes del mundo, en muchos establecimientos. Onde nos ofrecen garantías é o punto de Vilaboa de información ao consumo. Aí nos axudan a ter todo cuadradiño ou polo menos a non caer, ¿no? en problemas. Sí, y a informar que, bueno, es muy, digamos que a veces es muy gratificante porque hay personas que me llaman y me dicen, ay, menos mal que no hice lo que pensaba y hice lo que tú me sugeriste porque mira, me vino bien hacerlo de esta manera. Bueno, pues me alegro mucho. Otras veces me dicen, bueno, pues ya metí la pata, ¿qué hago? A veces lo único que les puedo decir es, pues mira, en consumo no puedes hacer nada, dirígete a la Guardia Civil, pon una denuncia a la Guardia Civil, vamos a ver si la Guardia Civil pues a lo mejor recibe una o a lo mejor recibe 100 denuncias y decide investigar y a lo mejor tirando un poquito de ahí pues se puede llegar a pues digamos a atrapar a estas personas, a estos defraudadores, estos estafadores. Ojalá tenga posibilidad yo de evitar que las personas caigan en estafas, pero bueno, hay que poner un poquito de ayuda por todas partes, ¿eh? E para iso, para informarnos con o punto de información ao consumo que está en Vilaboa, aquí en Culleredo, nese local cedido o seu uso por a Asociación ASECA, con ese convenio coa Federación Euroconsumo Galicia, como temos que facer? Temos que chamar por teléfono, cita previa sempre. Siempre cita previa. En el teléfono 620 338 164. Así de sinxelo. Facilísimo. Bueno, pues teñan en conta, non nos van a atender en ese momento, nos van a dar cita previa, plantexamos máis ou menos o que necesitamos, nos emplazarán para logo acudir ao punto, ou mellor ás veces telefónicamente, sí, pero para poder atendernos nese momento, no momento no que realmente pues se poda atender e estudiar o caso con detenimento, bueno, si se pode reparar, ben, e se non, o mellor, pues antes de caer, pues darnos unas pautas para ver que decidimos. Bueno, pues sí, que tengamos todos unas vacaciones geniales, porque espero que todos estos consejos que estoy dando yo en las compras online, que los que hice en nuestros transportes, sí. Bueno, vamos a ver si seguimos todo y con estas recomendaciones nos pasamos unas vacaciones geniales. Sí. Es mi deseo. Sí, porque las vacaciones, si encima tenemos algún altercado de esto, pues mira, imagínate ti. Y si no, que nos llamen. A la vuelta de las vacaciones nos van llamando. Ana, moitas gracias. Ainda nos queda algún programiña, así que pero seguimos, pensando xa nesas vacacións, falamos de consumo. Exactamente, pensando el que se enganche, lo iremos recordando estos programas nuestros y añadiendo más ayuda cada vez. Gracias, hasta semana que viene. Hasta la semana.